PharmaWoman, un podcast de iDoctus sobre marketing digital farmacéutico con mujeres de la industria que inspiran. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende en qué momento hayas decidido sumarte a PharmaWoman, el podcast en el que celebramos el mes de la mujer junto a las expertas de marketing de la industria farmacéutica. En el episodio de hoy vamos a hablar de una figura importantísima a la hora de crear el storytelling más técnico de un producto farmacéutico, el MSL. Tenemos aquí con nosotros a Alejandra Aute Solís, Digital MSL en Bayer, que os explicará un poco mejor que yo cómo funciona todo este perfil y demás. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alejandra. Sabemos que tienes una agenda apretadísima y, bueno, placer poderte tener aquí. A vosotros por invitarme. Si te parece, para romper un poco el hielo y demás, si nos puedes contar un poco en qué consiste el papel de un MSL, cómo lo entendemos. Fenomenal. Bueno, pues en primer lugar, el MSL sería un poco el referente dentro del departamento médico para el profesional sanitario en el territorio. Entonces, es un papel o una figura científica, no promocional, y que se encargaría de establecer todas estas relaciones de valor con los profesionales sanitarios, pues haciendo actualización científica, a nivel de generar discusiones o debate con ellos, también resolviendo dudas con respecto al producto o con respecto a las patologías. Y luego un punto muy importante del MSL es también esta recogida de insights, ¿no?, que son tan importantes para el negocio. Gracias un poco a todo ello, pues el MSL puede colaborar tanto con los profesionales sanitarios como con, por ejemplo, las sociedades científicas para desarrollar distintas actividades que en definitiva pues repercutan en generar un impacto positivo en el bienestar de los pacientes. Y dentro de esto, pues el MSL digital es un rol pionero en la compañía y bueno, en el resto de la industria farmacéutica, y esta actividad pues la desarrolla principalmente de forma remota y en colaboración también con los medical advisors para generar, identificar e implementar estrategias digitales e innovadoras dentro de las estrategias médicas de los productos. Entonces, Alejandra, ¿esto en qué situación deja a los MSL como los conocíamos, tal y como desarrollaban su papel hasta ahora? ¿Van a sustituir los MSL digitales o va a ser un nuevo rol? ¿Cómo se va a comportar un poco en el mercado ahora mismo? Bueno, en absoluto los van a sustituir. Aunque ambos tengan este core común, realmente son figuras complementarias. Mientras que el MSL tradicional, que para entendernos podemos llamar de campo, desarrolla su labor en el territorio, el MSL digital desarrolla esta actividad o estas interacciones con los profesionales sanitarios principalmente de forma remota. Este es un punto importante porque al final las interacciones que tengan unos y otros van a ser diferentes y por lo tanto la información que se obtenga de estas interacciones también va a ser diferente. En el caso del MSL de campo, tiene la oportunidad de poder desarrollar esta actividad o tener estas interacciones principalmente de manera presencial y por lo tanto pues también la red de profesionales sanitarios que visite también tiene que ser más limitada porque bueno, pues todos sabemos que al final para poder establecer relaciones de valor y de confianza con los profesionales sanitarios pues esto requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha dedicación. Entonces bueno, al final gracias a todas estas interacciones el MSL de campo va a tener una visión profunda del sentimiento de los profesionales sanitarios tanto hacia el producto como hacia la compañía. Y luego, por otro lado, también va a tener una visión detallada de las distintas particularidades de los servicios de salud en cada zona, ¿no? En el caso del MSL digital, pues como tiene esta actividad principalmente de forma remota, pues va a poder abarcar un territorio mucho más amplio y, pues al no tener que desplazarse, ¿no? Y esto pues le va a permitir, por un lado, interactuar con profesionales muy diversos, también con escenarios y con necesidades diferentes, ¿no?, los que a lo mejor puedan tener en zonas específicas, y por otro lado, pues lo que obtendrá es una fotografía más diversa, pero también más general que la que pueda tener un MSL de campo. Por lo tanto, lo que deberá hacer es integrar toda esta información que le aportan los compañeros de campo para co-crear estrategias digitales junto con los medical advisors, que son estos expertos en las narrativas científicas de los productos a nivel local. Y de esta manera, pues lo que conseguiremos es acercar a los profesionales sanitarios todas estas narrativas científicas
de una forma en la que integremos los distintos canales de comunicación a través de una estrategia omnicanal. Sí que al final va a ser una forma de ampliar sus servicios, los vuestros, integrarlo todo de una forma mucho más homogénea y colaborar juntos, ¿no? Eso es. Y en el sector farmacéutico, que avanza así progresivamente para superar pues todo lo que es la brecha digital en marketing, en tu posición digital de MSL vemos una apuesta también muy vanguardista por parte del laboratorio, ¿no? ¿Cómo has visto tú la evolución digital de la industria, siendo que trabajas dentro, y su transición en los últimos años? Bueno, creo que esta evolución digital, a mi juicio, se ha producido de una forma más lenta quizá que en otros sectores. La industria farmacéutica es una industria afortunadamente muy regulada y cuando hablamos de herramientas digitales pues también entran en juego temas importantes como lo puede ser la protección de datos, ¿no? Entonces, en este sentido, todos estos temas sensibles tienen que estudiarse de una forma detallada y bueno, pues, con precaución, ¿no? Pero también es cierto pues, que vivimos en un entorno totalmente digitalizado, ¿no? Asistimos claramente a este cambio de paradigma digital que abarca, yo creo que a todas las esferas de nuestro día a día. También es así para los profesionales sanitarios y el otro día, por ejemplo, estaba con un equipo de trainees que se acaba de incorporar a la compañía y les comentaba cómo hoy en día se pueden hacer hasta ecocardiografías con esto, con un teléfono móvil. Y claro, me miraban sorprendidos, pero es que aunque estas nuevas tecnologías se van implementando también de una forma lenta en el entorno sanitario, pues también avanzan con fuerza. Entonces, para continuar siendo realmente un partner de referencia para los clínicos, pues hemos de serlo también en este ecosistema. Y de cara al futuro, ¿crees que va a ser más rompedor todavía, más digital, que vamos a ver como más cambios, o cómo ves un poco el futuro? Bueno, yo creo que también a raíz de la pandemia, ¿no? Hemos tenido que adaptarnos muy rápidamente a este nuevo campo, por un lado también para seguir al lado de los pacientes, pero también de los profesionales. Entonces, bueno, creo que claramente ya esto no es, como se dice, un nice to have, sino que es un must to have. Creo que en esta filosofía debemos continuar trabajando, innovando y en este sentido, pues bueno, las herramientas digitales nos abren un abanico amplísimo de posibilidades. En la compañía, pues Bayer la verdad es que tiene mucha conciencia de estas necesidades actuales de los líderes de opinión, de los profesionales sanitarios en general y de las oportunidades que se abren con estas nuevas tecnologías, ¿no? Y creo que bueno, pues esto se demuestra al final impulsando el desarrollo de roles pioneros o con carácter innovador como lo pueda ser el mío. Vale, como estamos en Pharma Woman, para aterrizar un poco también hacia la temática de este podcast y demás, nos gustaría saber cómo has visto tú la evolución del rol de la mujer dentro de la industria farmacéutica, pues desde que tú llegaste hasta este momento. Sé que eres todavía súper joven y demás, pero entiendo que a lo largo de los años que has estado ya en la industria habrás visto una evolución, un cambio, o bueno, por lo menos tu perspectiva de la mujer en la industria. Mira, hace poco, el 11 de febrero, si no recuerdo mal, celebrábamos el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y bueno, pues creo que la mujer sin duda tiene un gran interés y una gran vocación por este área, ¿no? Esto pues, se puede reflejar claramente cuando analizamos las cifras de las mujeres que se dedican, por ejemplo, a la industria farmacéutica. En los datos que presentó el Instituto Nacional de Estadística en el año 2020, ya veíamos que el porcentaje de mujeres empleadas en la industria farmacéutica era de en torno al 60%. Por lo tanto, pues bueno, está este interés claramente ahí. Y, por ejemplo, en la unidad en la que yo trabajo con MSLs, la unidad de cardiorrenal y trombosis, el número de mujeres y de hombres pues, está totalmente balanceado, ¿no? En cuanto a la evolución de la posición de la figura de la mujer, pues creo que, en mi opinión, ¿no? En forma un poco general, sí que es cierto que se ha observado una tendencia hacia una mayor representación masculina en los roles directivos, ¿no? Pero también creo que esto está cambiando con el tiempo, hacia una mayor diversidad de género en los distintos niveles de la industria. En Bayer, por ejemplo, contamos ya con paridad en la plantilla y prácticamente también con paridad en las distintas posiciones directivas. Sí, al final que haya más mujeres también en la directiva se puede ir reflejando en los distintos puestos de los otros equipos también, como, bueno, la esperanza también de poder alcanzar ciertos puestos y demás, ¿no? Eso es. Interesantísimo. Alejandra, cuando queremos entender un proyecto como exitoso, cuando nos ponemos ya a valorar y demás, de que ha salido bien y demás,
¿Qué parámetros o qué cosas tenemos en cuenta para poder decir, pues sí, ha salido bien, es un proyecto de éxito, ¿no? Tal y como esperamos. Si puedes ilustrarlo con algún ejemplo, pues bueno, ya sería estupendo. Bueno, yo creo que en líneas generales, cuando hablamos de un proyecto exitoso, pues podemos entender el que logra pues, alcanzar los objetivos que nos habíamos marcado, ¿no? Con un tiempo y con unos recursos determinados que hayamos asignado. Aquí añadiría un punto más, y es que sea un proyecto que sea capaz de aportar valor, porque cuando hablamos de proyectos digitales, esto pasa con bastante frecuencia, pues nos enamoramos de que el proyecto sea con un carácter innovador, novedoso, que siga a lo mejor tendencias o modas, y esto pues puede ser interesante, pero no debemos caer en el error, aunque sea de forma no intencionada, claro, de perder el foco y a lo mejor de no cubrir este objetivo que nos habíamos marcado, ¿no? Es importante tener en cuenta qué valor real o qué beneficio real aporta esto al usuario final y cómo contribuye a el éxito general de la empresa. Claro. En este sentido, pues por ejemplo, si quisiéramos comunicar una narrativa científica, pues nos podemos apoyar en experiencias inmersivas, como esto ahora que está tan de moda como las gafas de realidad virtual o realidad aumentada, y que nos pueden ayudar a interiorizar o aprender un concepto científico, pero lo importante aquí es eso, es esa narrativa científica, es ese contenido. Las herramientas digitales tenemos que tener muy en mente que son un medio, son un canal muy interesantes, pero no son un fin en sí mismas. Claro, entonces es como, bueno, puedes utilizarlas como herramientas para los objetivos que tienes y de hecho, como dices, son interesantísimos porque además aportan mucha novedad, te acercan de otra manera, ¿no?, a tu público. Eso es, porque si no corremos el riesgo de al final desarrollar una actividad digital, pero sin fondo, ¿no?, en el sentido a nivel científico, ¿no?, y que a lo mejor no cumpla tanto estos intereses de los médicos y al final pues se convierta más bien en un gasto de recursos. Claro, sí, hay que tener cuidado con eso. Y bueno, muy buen ejemplo lo de las gafas, además que está tan de moda que todo el mundo habla ahora de realidad virtual o de realidad aumentada. Y este tipo de proyectos, o sea, yo entiendo que vuestro departamento soléis desarrollar todos los proyectos internamente y demás, pero que en algún punto puede ser que necesitéis contar con partners para, pues por ejemplo, cuando hablábamos de realidad aumentada o lo que sea, ¿no? Pues siempre es interesante buscar algún partner que se pueda encargar de ser expertos de esto y que se pueda encargar de llevarlo a cabo perfectamente. Entonces, para Bayer, para ti, para la industria, ¿cómo crees ¿cuáles crees que son los filtros que se aplican a la hora de contar con partners? ¿Cómo consideráis que una empresa os puede aportar confianza o por qué decís que esa empresa sí y otra no? O sea, ¿cuáles serían un poco los parámetros? Bueno, en general, los proyectos digitales yo creo que requieren de partners especializados y en algunos casos también de tecnologías específicas, ¿no? Por ello, pues hay veces que estos proyectos no son los más económicos y por lo tanto pues hay ciertas cosas a tener en cuenta, como por ejemplo, yo creo que es fundamental contar con un partner experimentado. Creo que aquí la experiencia es fundamental porque realmente te va a ayudar a que ese proyecto sea ágil. Por ejemplo, pues un partner que realmente pueda entender muy bien las necesidades y los objetivos de tu proyecto, que pueda aportar ideas, soluciones o identificar aquellas oportunidades que pueden ser más interesantes para abordar esos objetivos y luego también que pueda prever o anticipar ciertas situaciones complejas, escenarios complejos, ¿no?, para luego evitar encontrarnos con sorpresas. También creo que es importante tener en cuenta el impacto que podemos obtener colaborando con cierto partner. Por ejemplo, a la hora de comunicar una información científica, pues muchas veces puede ser interesante buscar directamente en aquellos espacios en los que ya se encuentran los médicos. Y en este sentido, pues creo que también puede ser muy útil contar con la colaboración, ¿no?, de ciertos partners como puedan ser o las sociedades científicas o, por ejemplo, plataformas como iDoctus. Y luego, por último, creo que esto también es algo que hemos vivido mucho a raíz de la pandemia, en este afán, ¿no?, de seguir al lado de los pacientes, de seguir al lado de los profesionales sanitarios, pues también hemos vivido un boom de impactos digitales y esto es algo que hay que tener en cuenta, porque si estos impactos, si estos proyectos digitales no se miden con cuidado, no se estructuran como parte de una estrategia, pues corremos el riesgo también de producir un poco el efecto contrario y realmente sobresaturar a los usuarios, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que también puede ser muy útil contar con un partner que te ayude a identificar aquellas opciones que pueden ser de mayor interés.
que no sean tanto a lo mejor acciones aisladas, sino una estrategia global que te acompañe a pensar bien cómo va a impactar todo. Eso es. Y ahora, dirigiéndonos un poco más a tu forma de pensar o tu forma de crear estrategias y demás, ¿dónde encuentras la inspiración para crear una campaña? ¿O qué dices? Mira, pues yo pensando en esto es como creo que va a ser mi campaña disruptora. Bueno, campaña, tu proyecto, ¿no? ¿Cómo hacer cosas distintas? Porque es verdad que al final en el mundo de la farmacia, medicina, salud en general, creo que, bueno, hay muchos temas sensibles y hay que ir con mucho cuidado con ciertas cosas. Entonces, bueno, pues al final ser original o ser creativo puede ser complicado. Sí. Entonces me gustaría saber eso, ¿dónde encuentras inspiración? Bueno, un punto que a mí creo que me ha ayudado ha sido también mi background. Yo soy biotecnóloga, pero me especialicé y hice el máster en marketing digital. Entonces, bueno, soy una persona muy curiosa, siempre he tenido esta vocación por la ciencia, pero también un poco como buena millennial, pues también he sentido siempre esa necesidad de comunicar y creo que en este sentido pues los medios digitales se han convertido en medios fundamentales, ¿no? También a lo largo de mi carrera profesional pues he recorrido varios caminos. He trabajado en consultoras, en agencias de salud, ahora industria farmacéutica. Entonces he tenido la oportunidad de trabajar con profesionales muy diversos y en proyectos y con productos muy diferentes. Y esto pues me ha aportado una visión holística en cuanto a contenido, formato y canal. Esto pues sin duda ha sido algo referente, ¿no?, para mí a la hora de inspirarme para realizar los distintos proyectos. Y también me han enseñado que realmente para crear proyectos diferenciales hay dos elementos fundamentales, que para mí serían la curiosidad, porque es algo que nos lleva a estar constantemente investigando qué está ocurriendo en el mundo, ¿no?, qué novedades hay, tanto en el entorno científico como en el digital. Y por otro lado, la escucha activa, porque esto realmente nos va a permitir empatizar y entender las necesidades reales que tienen los profesionales sanitarios para realmente conectar con ellos. Entonces yo creo que el conjunto de estas dos es lo que permite crear estos proyectos diferenciales sin perder el foco de lo que realmente buscan los especialistas, ¿no?, los clínicos. Sí, que al final cuando lo piensas un poco dices, volvemos a las bases del marketing más tradicional o más de toda la vida, el básico, digamos, ¿no?, que siempre es el escuchar a nuestro cliente, paciente, bueno, en este caso no porque es más temas de salud, pero escuchar a quien nos dirigimos para poder enfocar todo bien y de repente pues pensar en cómo qué necesitan de nosotros, qué podemos aportar. Como comentas, pues también sí que es muy importante esta escucha activa y dentro de estas fuentes de inspiración pues sin duda también estarían mis compañeros y ya sé que puede sonar manido, que puede sonar a cliché, pero es que es así. Cuando estás construyendo un rol pionero realmente no hay espejos en los que buscar información, ¿no?, o inspiración. Entonces aquí la colaboración de todo el equipo médico ha sido fundamental porque entre todos poquito a poco hemos ido construyendo este rol para dar respuesta a estas necesidades de los clientes. Por lo tanto, pues no son solamente referentes a nivel profesional, sino también por su proactividad, por su implicación y por su apoyo, ¿no?, a la hora de ir construyéndolo entre todos. Y luego también hay un punto que creo que es muy importante y es que cuando hablamos de referentes siempre tenemos en mente el referente profesional, ¿no?, sí, esa excelencia profesional. Pero muchas veces se nos olvida también la importancia de la calidad humana y eso es algo que he tenido la oportunidad, ¿no?, de encontrar. Es que eso también dice muchísimo de tus compañeros al final, de la apuesta por esta visión, por el digital, por la innovación también, ¿no? O sea, creo que es algo muy positivo también que habla del equipo. Totalmente. Pues nada, Alejandra, ya hemos llegado al final de nuestra entrevista. Te agradezco muchísimo, de verdad, bueno, de parte de todo el equipo que hayas podido venir, que nos hayas contado estas cosas tan interesantes. Además, es un perfil bastante distinto a los que hemos podido ver a lo largo de PharmaWoman. Entonces, también poder descubrir qué más hay en el mundo digital dentro de la industria vamos, esto es un regalo, la verdad. Pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y, bueno, pues por dar difusión también, ¿no?, a este rol nuevo dentro de la industria. Muy bien, y nada, pues este ha sido otro episodio más. Gracias también a vosotros que estáis al otro lado escuchando y haciendo posible este podcast. Ya sé que lo digo en cada episodio, pero es verdad, podemos hacer esto gracias a todos vosotros. Recuerda que puedes darle like a este post, a este capítulo, puedes difundirlo en tus redes sociales, puedes difundirlo con los colegas del sector también para darle más voz a PharmaWoman, por supuesto. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo episodio. Este es un podcast original de iDoctors, conducido por quien les habla, en Arlanga.